Los años vividos nos pueden traer experiencia y conocimientos, pero en algún momento la comodidad y la certeza de nuestro pasado ya conocido nos impide comenzar un cambio. Hoy hablamos sobre cómo cambiar en cualquier momento de nuestras vidas. Nos cambiaron los muñequitos. Mi nombre es Cristóbal Colón. Soy un comunicador, un bloguero, un podcaster. Y eso es, nos cambiaron los muñequitos, porque lo único constante en la vida es el cambio. Bienvenidos a Nos cambiaron los muñequitos. Hoy les traemos el episodio número 50 y conversamos con la doctora en consejería psicológica Nora Mújica y cómo iniciar un cambio en cualquier etapa de nuestras vidas. Esperamos disfruten esta excelente conversación. La doctora Nora Mújica es la menor de 4 hermanos en una familia puertorriqueña normal de clase media. Pero es interesante que parece que cuando yo nací o en ese momento de nacer, mi papá y mi mamá no estaban muy bien en la relación. Okay. Y ya estaban pasando unas cosas de las cuales yo no me enteré sino hasta tal vez la adolescencia o la juventud temprana. Uh-huh. Porque se estaban distanciando ya emocionalmente y estaban ocurriendo unas cosas como infidelidad, etcétera. Okay. Las diferencias en edades entre sus hermanos, la falta de comunicación y los problemas que comenzaban a surgir en su familia comenzaron a definir su personalidad, su actitud, su comportamiento. Eso empezó a calar unas soledades en mí, donde yo me hacía estos cuentos y me creía estas fantasías o tal vez las mentiras de yo soy adoptada, a mí nadie me quiere, todo el mundo me odia, nada me sale bien, yo no soy como yo no soy como el otro. Claro. Y eso empezó a crear unas inseguridades y una baja autoestima, por decirlo así, dentro de mi crecimiento. Cuando llegó el momento de escoger qué deseaba estudiar, Nora no tenía claro cuál sería su futuro. ¿Me puedes creer que yo todavía en 4º año no sabía qué estudiar? Yo sí estuve diciéndole, por ejemplo, a un novio que tuve en la escuela, le decía, yo sé que yo voy a ser doctora. Algún día yo voy a ser doctora, pero yo no sé en qué. Okay. Y es interesante porque siendo pequeña, en una situación, una vez uno de mis hermanos le dio un tajito en una mano, en un dedo, y mi hermana me pidió que fuera a la cena y le trajera sulfato, en aquel sulfate. Uh-huh. Y parece que me tardé tanto que cuando llegué me dijo, muchacha, si tú eres médico se te mueren los pacientes. Y si iba a ser doctora en medicina, pues ese dato se me quedó grabado de alguna manera donde no puedo porque se me van a morir los pacientes. Okay. E incluso en mi corazón y en mis actitudes, comportamientos, no estaba ni la compasión ni la sensibilidad para tratar con personas. Okay. Dentro de los rechazos y los corajes guardados era una situación de mucho rencor, de mucha agresividad y de mucha mala crianza, por ponerlo de esta manera. Y siempre con la pajita en el hombro, uh-huh, respondiendo y olvídate, unas actitudes bien antipáticas. Sí, tus padres continuaban juntos. Mencionaste que habían comenzado unos problemas, no, pero... muchachos, cuando cumplí los 13 años, a los 9 se separaron. Okay. Cuando yo tenía 9 años se separaron y a los 13 años se divorciaron. Gracias a Dios, pues mantuve conexión con ambos porque mi mamá y mi papá se mantuvieron siendo amigos, o por lo menos se podían ver en los sitios. Claro. Aunque cada uno luego tuvo sus propias parejas, pero siempre hubo esa disponibilidad de uno o del otro dentro, aunque no hizo gran diferencia porque es un padre presente y emocionalmente ausente, uh-huh,
y una madre con 4 hijos al que tenía que echar para adelante, con muchas, ¿verdad?, dificultades y rencores por lo que había sucedido. Claro. Y ella tener que valerse por sí misma profesionalmente, pues también estaba muy ocupada en su propia vida. Ok. Pero no me dijiste que finalmente ¿qué estudiaste? Me fui a estudiar contabilidad, Ok. a pesar de que quería estudiar gerencia, otra vez dirigido hacia las personas, interesantemente. Me fui a estudiar contabilidad, estuve 5 años para hacer un bachillerato, Que normalmente se hacen 4. con mucha dificultad porque como que pasaba por las clases, pero las clases no pasaban por mí. Ok. Y también empecé a trabajar. ¿Y por qué escogiste contabilidad? Porque Si no sabías hasta ese momento que ibas a estudiar, ¿cómo tomaste la decisión? Bueno, primero porque no sabía lo que iba a estudiar. Después dije que era gerencia y mi mamá dijo que era contabilidad. Ok. Porque mi mamá es contable Ok. y mi papá era contable también. Así que había que estudiar contabilidad porque eso era lo que te iba a dejar dinero. Claro. Y no fui muy efectiva, pero tampoco me fue muy mal profesionalmente. Estuve trabajando por lo menos los part-times que conseguía. Empecé a trabajarlos en oficinas de auditoría y relacionados con contabilidad. Y eso me ayudó a ir desarrollando la mentalidad administrativa, Ok. que todavía hasta hoy la sigo usando. Sí, esos son destrezas que son necesarias. Sí, Definitivamente, para definitivo. muchas cosas. Ujú. Pero entonces, ¿cuánto tiempo trabajaste como contable? Como contable en full time, Ajá. a tiempo completo, 9 años Ok. en Sears. Pero entonces, ¿cómo ocurre eso de que si habías estudiado contabilidad para complacer a tu familia y no tenías, y también primero porque no tenías claro qué era lo que querías hacer? O sea, había un vacío ahí y alguien ocupó y te puso una idea, Ujú, tu sí, papá, de que sí, estudiaras contabilidad. sí. ¿Cómo entonces surge ese cambio de decir, no, pero no quiero ser contable, no quiero trabajar en esto, quiero hacer otra cosa en mi vida? Háblanos sobre ese proceso, ¿cómo se da? Pues mira, ya te dije que cuando éramos chiquitos, mi prima y yo jugábamos a psicólogo, ¿verdad? Y yo Ujú. era la cliente. Después quería estudiar gerencia, que tiene que ver más con las relaciones Claro, humanas recursos que con humanos. contabilidad. En el 2000, en el 1986, termino el bachillerato. Ya me había casado, llevaba 4 años casada, pero mi marido decide ponerme el divorcio. Creo que básicamente porque no podíamos tener hijos y él quería tener hijos. Algo Ok. pasó ahí, todavía no lo entiendo bien. Pero fue la puerta donde me empezaron a cambiar los muñequitos en mi vida. Porque de tener un bachillerato en contabilidad, que era lo que se suponía que hiciera, de estar casada con un buen hombre y bien casada, una estabilidad más o menos económica, pero mi mente no estaba bien. Claro. Hubo una crisis emocional muy fuerte en mi vida que mi exmarido no supo manejar y después ahí empezó la relación a dañarse y a irse hacia atrás hasta que él decidió entonces que quería separarse y divorciarse. Es en ese momento donde el cambio de mis muñequitos surge de una experiencia religiosa o espiritual donde, como decimos los evangélicos, conocemos al Señor Jesucristo. Ok. Algo que yo no me esperaba, que me había negado un montón de veces, que me había mofado de los evangélicos toda la vida. Y sin embargo, eso fue lo que me abrió la puerta a encontrar un lugar donde sanar permanentemente. Y mi estabilidad emocional fue sumamente importante. Comencé yendo a psiquiatra y a psicólogo, tomando pastillas de todos colores con mi depresión y mi ansiedad, trabajando con los corajes que tenía guardado y los rechazos que llevaba guardado de toda la vida, que de hecho tengo que agradecerle a mis padres que no me llevaron a psicólogo antes, porque si no tal vez hubiera estado prejuiciada en esa experiencia y no me hubiera mantenido. Junto con la experiencia de psicológica, vino entonces esa experiencia espiritual donde empecé a ir a la iglesia. Allí conocí a una muchacha que justamente tenía la misma edad mía
Y eso me estuvo bien curioso porque entonces ella empezó a servir de consejera espiritual Ok. a la misma edad mía. Ok. Y ¿cómo es posible que esta mujer que tiene la misma edad mía me está ayudando a salir del hoyo? Pero fue un instrumento bien clave donde me dirigió a una iglesia que no solamente daban terapia, donde entonces me refirió, daban terapia, sino también capacitaban en consejería cristiana. Ok. Empecé a hacer las dos cosas. O sea que mi marido se fue por una puerta y Dios entró por la otra. Mis muñequitos empezaron a cambiar tan radicalmente. Empecé a vivir una vida que jamás sabía que podía vivir. Y donde yo creía que había terminado en bachillerato y en casarme, ahora estoy viviendo una experiencia que va mucho más allá de lo que pude haber esperado en mi vida. Claro. Al empezar a tomar terapia y a estudiar la consejería cristiana, se me ocurre hacer una maestría en finanzas. Por aquello de seguir por la misma línea. Pensé que iba a decir que hiciste el salto a la psicología. Exacto, Okay. vamos a quedarnos en el mismo sitio. Pero no se dio, no terminé ni el primer semestre porque lo que tenía que estudiar era psicología. Que yo creo que muchas veces pasa que aun cuando sabemos que no estamos bien, lo conocido, esa familiaridad, te impide dar el salto. A mí me ha pasado que yo he tomado decisiones y digo, voy a hacer esto. Y cuando regreso, no lo hice, continúo haciendo lo mismo. Porque de alguna manera lo que es familiar tiene una fuerza, una atracción que nos mantiene ahí. Sí, es más que conformismo. Sí. Es esa familiaridad que nos lleva al estado o al lugar de comodidad. Sí, porque es que la alternativa a esa familiaridad es la incertidumbre. Entonces uno dice, soltar esto y empezar en otra cosa nueva que no sé. Que eso causa mucha presión en esa toma de decisiones. Así es, y cuando le dije a mi familia que iba a estudiar psicología, que no se me rieron en la cara, pero la expresión era interesante de, ¿por qué psicología? Okay. Porque la mayoría de la familia se había ido por el área de administrativa, de administración, y psicología era como que casi nuevo, ese tema era nuevo. Y me pusieron un question mark de, ¿tú estás segura de lo que te estás haciendo? Pero, ya te digo, la fuerza del llamado de Dios hacia mi vida y a la vocación, aparte de esos pequeños lapsos que hubo en mi vida que me dirigían hacia eso, mi determinación era, no voy a mirar para atrás, esto es lo que yo tengo que hacer. Okay. Al punto de llegar a un doctorado. Y entonces te lanzaste de lleno a los estudios. Ese proceso de estudio te ayudó en tu proceso también de crecimiento, en tu proceso de sanación, ¿habla? ¿Sabes qué? Es importante la academia y tener tal vez el título, porque en Puerto Rico los títulos llaman mucho la atención. Claro, claro. Y sobre todo si vas a dar consejería, más vale que tengas una licencia. Así que un paso estratégico y sabio fue desarrollarme en un título para poder tener una licencia y poder ayudar. Es un tipo de validación, vamos a decirlo de esa manera. Y ayudar más allá de la iglesia, poder salir a las diferentes partes. Pero mi experiencia mayor fue la experiencia espiritual de la consejería cristiana, donde poder unir o integrar el espíritu, el alma y el cuerpo. Okay. Fue lo que me ayudó a ver que en los libros de psicología hay mucha teoría, pero el área espiritual trasciende lo que vemos y me ayudó a mí a ir al corazón de la persona y no quedarme simplemente en la mente y en lo que los libros dicen. Claro. Creó en mí una sensibilidad que le llamo don, donde puedo ir más allá de la lectura para hacer las preguntas más difíciles, de manera que la persona pueda verse a sí misma y encontrar esa respuesta para que cambie su propio muñequito. Pero tú hablabas hace un momento de que eras agresiva, era difícil, que no tenías
tacto o sensibilidad para atender a las personas, ¿cuándo te diste cuenta de que estaba ocurriendo ese cambio en de tener estas destrezas en relacionarte con otras personas? ¿Cuándo te diste cuenta de que algo estaba ocurriendo a un nivel marcado? Fue un proceso, porque en la medida en que fui sanando, al ir sanando, llámese perdonar, soltar, aceptar, amarme a mí misma, notar que yo no sé y aceptar que yo no tengo el control ni de la gente ni de lo que ocurre a mi alrededor, del único control que yo tengo es de mi propia vida, y ver lo vulnerable y lo sensible que fui en un momento dado cuando no había un oído que me escuchara. Claro. Y en la medida en que fui sanando fue que empezó a haber más amor en mi corazón para poder salir de mí y mirar al otro. Okay. Fue un proceso difícil porque yo empecé a estudiar consejería cristiana primero antes de la psicología. Uh-huh. Justo con la misma persona con la que me estaba relacionando en mi iglesia. Por lo tanto, ellos vieron mi proceso cuando era malcriada y mal hablada y todo eso. Por lo tanto, era el tratar conmigo y mis rabietas y mis cosas en la medida en que iba floreciendo, ¿no? Iba saliendo del cascarón a convertirme en una mariposa, por ponerlo de esa manera. Pero la consistencia, la perseverancia y la sanidad interior, la paz y el amor que puede traer y que trajo Dios a mi vida fue lo que ayudó entonces en la medida en que yo he sanado, ayudar a sanar a los demás. Sobre todo para decirles, yo sé que tus muñequitos pueden cambiar porque los míos cambiaron. Claro, claro. El asunto es que si tú me dejas que yo te tome de la mano, yo te llevo con los miedos que tú tienes, con tus inseguridades, con tus comodidades y tus familiaridades, a decir si tu vida puede cambiar, tu vida puede ser diferente y puede ser mucho mejor. Okay. Entonces, terminaste el bachiller, comenzaste la maestría y doctorado en consejería psicológica y comenzaste entonces a trabajar en esto profesionalmente, a dedicarte como consejera. Sí, estuve 26 años en esta iglesia donde me ayudaron. Okay. Mientras estaba estudiando, también estuve trabajando con ellos. A la par, la consejería cristiana, por ejemplo, con la auditoría, con la contabilidad. De la contabilidad pasé a recursos humanos, no. Bueno, estaba estudiando. Pasé a recursos humanos, interesantemente, y cuando entonces me gradué, me dieron layoff en mi trabajo. Pero ya tenía la conexión en mi iglesia, donde entonces empecé a desarrollar un centro de consejería en la misma iglesia y a capacitar personas y a seguir dando intervenciones. Cuando terminé el doctorado y pasé la reválida, pues entonces decidí extenderme más al público y afuera, donde tenemos la oportunidad de la persona que le interesa la parte espiritual, se la añadimos a la terapia. El que no quiere hablar de espiritualidad, ni de Dios, ni de la Biblia, ni nada, pues le podemos ayudar en el área psicológica. Estás escuchando Nos cambiaron los muñequitos. Este es el episodio número 50 y hoy conversamos con la doctora Nora Mújica. Actualmente te dedicas principalmente a consejería individual, familiar, en grupos, das talleres, ¿cuál es tu principal actividad profesional con la consejería? Más que todo es la consejería individual. Te había explicado que son las mujeres las más que van a consejería. Son mucho más abiertas a poder hablar de su dolor y de las cosas que suceden. Los hombres tienden a resolver sus problemas por ellos mismos. Claro. A veces van porque la esposa es la que le dice que vaya. Sin embargo, cuando un hombre decide ir a consejería, es mucho más abierto y mucho más honesto. Claro. En su intervención porque quiere sacarle el jugo. Que las mujeres como que se pasean un poco con sus mentiritas y sus cosas. Claro. Pero el hombre va directo al grano. En la forma en que son criadas las mujeres, ¿verdad? Comparten más con sus amigas, hablan más y hay una intimidad, una cercanía entre las mujeres, entre sí,
que no sea entre los hombres. Entre los hombres, entonces tú te das cuenta de que esa es la dinámica que pasa entre los hombres, de que a veces decir cosas refleja vulnerabilidad y les resta ante la fortaleza que tienen que proyectar de los demás. Ujú. Por eso a los niños le dicen de pequeños que los niños, los hombres, sí, los hombres no lloran. Y yo creo que todo eso que tú mencionas de que la mujer se le hace más fácil iniciar ese proceso de buscar ayuda de consejería que el hombre, pero cuando el hombre lo hace es más profundo. Yo daba antes clases de yoga y yo veía que las mujeres llegaban más a intentar la yoga, a buscar esa relajación que los hombres. Pero cuando los hombres que iban con mayor compromiso, iban más entusiasmados y se dedicaban más de lleno a la práctica. El hombre va más directo a los resultados. Claro. Y por lo tanto no puedo perder tiempo. Si me metí en esto, vamos, dale. Claro, vamos claro. a hacer. Sí, ya tumbé la barrera, ya pues vamos de pecho, ¿verdad? Así es. Y eso es a veces es eso que decimos, a veces yo pienso, tú me puedes aclarar sobre eso con mucha más experiencia que tienes, y es que esos estereotipos del hombre fuerte que no puede soltar o no puede demostrar sus debilidades, a veces las mujeres en la crianza ayudan a perpetuar ese mismo estereotipo. Así mismo. Con la crianza de sus hijos varones. Saben lo malo que hacen los hombres, pero a la vez que lo critican, lo perpetúan con la crianza de sus hijos. O se echan la culpa ellas mismas. Sí. Porque fue yo lo provoqué. Claro. Pero déjame decirte un secreto de consejería de hombre. Ok. Generalmente van porque tengo problemas en el trabajo, tengo problemas con el jefe, no me estoy ganando lo que necesito, algo pasa que no puedo trascender, que no puedo ser todo lo que yo quiero ser. Ok. Entonces, generalmente, a menos que la esposa lo lleve porque hay una situación de relación, si van por su cuenta es eso. Es un asunto laboral, es un asunto profesional que no estoy dando el grado. Pero cuando empezamos a hablar, si vas a hablar conmigo, vamos a terminar hablando de tu crianza y de tu relación con tu papá. Y ahí es donde se le cambian los muñequitos en la intención de lo que ellos creen que van a recibir para darse cuenta de que lo que les está afectando a no ser efectivos o más prósperos o exitosos en su área laboral, posiblemente tenga que ver mucho con relaciones familiares que no se han tocado hasta ahora. Ese niño interior que se queda asustado, inseguro, que no confía en sí mismo. Uh-huh. Y ahí es donde se pone la cosa interesante. Esa historia de que, la he visto tantas veces, la historia de que el hombre dice, no, yo no voy para un psicólogo porque eso es para locos. Yo no voy porque eso es para locos. Y entonces, realmente, eso es como que romper esa barrera, esos mitos. Yo creo que consejería, uno tiene que buscarlo, no importa, aun cuando uno no tenga problemas, porque uno tiene los roles que uno hace. Tú mencionaste, a veces uno es padre, compañero de trabajo, esposo, y hay tantos roles donde uno tiene que relacionarse con todo el mundo y hacerlo de la mejor manera posible. Si tú no te relacionas bien, posiblemente en tu trabajo tampoco tengas éxito. Si tú eres un pesado, un agriado, un agresivo, tienes problemas y entonces la consejería, yo a veces la veo como que es buena aun cuando no hay problema. Yo creo que mucho tiene que ver lo que te había mencionado antes de que la psicología se va por el libro. Uh-huh. Y al no ser efectivo, porque he tenido muchas personas que han ido a mí como última alternativa, porque ya fueron como a 5 o 7 psicólogos anteriores y no le ha dado resultado. Okay. El irnos por el libro no necesariamente nos va a ser efectivo, uh-huh, porque vamos a tratar el exhibit A, el exhibit B, el capítulo 4 o lo que sea, versus entrar al corazón de la persona y hacer las preguntas pertinentes para que la persona termine viéndose a sí mismo. Y fue una de las cosas que me enseñaron primeramente en la consejería cristiana, fue eso. Nosotros somos un espejo y lo único que hacemos es rebotarle para atrás lo que la persona te está diciendo. Y al ser el eco de esa persona, la persona se escucha y entra en su propia conciencia de lo que está haciendo y diciendo, y lo demás es nosotros llevarlos, o el consejero llevarlo a salir de ahí, porque todas las personas
que van a consejería saben lo que les pasa, con quién les pasa, por qué les pasa y lo que les está pasando. Claro, Lo que no saben es salir de ahí. claro. Y ahí es donde el dominio y el mastering, la destreza Claro. del consejero de ayudarle a caminar hacia el otro lado, hacia el éxito, Sí. es donde estamos nosotros. Te pregunto, ¿tú has estudiado coaching o algo así? Suena eso, ¿verdad? Sí, es que he tenido varios coaches aquí y el concepto del coaching es básicamente la pregunta precisa. No es lo que tú vas a decir, no es el consejo, es la pregunta apropiada que va a hacer que tú te cuestiones y tú mismo descubras lo que tienes que hacer, ¿verdad? Gracias a Sócrates tenemos esa técnica. Eso le digo yo a mis estudiantes, porque soy profesora también de psicología y consejería, y le digo, no es tanto hablar, el consejero no demuestra todo lo que sabe, sino que tienes que aprender a escuchar y entrar en la vida de la otra persona para entender lo que está viviendo, para ayudarlo a salir de ahí, a vivir otra vida. Claro, eso te quería preguntar ahora, de la parte de que ahora habíamos hablado del tipo psicólogo que es el tipo, ¿verdad? Por el libro, por los casos que ha estudiado, por lo que dicen los últimos estudios científicos, psicológicos. Pero también hay el tipo psicólogo que desarrolla esta intuición de poder leer de manera clara a la persona, ¿verdad? Lo que proyecta, lo que dice, lo que no dice. Y tú mencionaste de que tú has desarrollado esa capacidad, de verdad, Yo creo que Dios me la regaló. esa intuición. Yo no lo pude haber creado jamás con toda esa historia que te dije. Pero entonces vemos todavía ese tipo de consejero psicólogo, ¿verdad? De que es ¿verdad? El que no es tan efectivo con las personas. Sí. Y como todo en la vida, yo siempre digo que, por ejemplo, tú vas a un médico, es bien importante cómo tú te sientes con ese médico. Que tú sientas que tú puedas preguntarle o presentarle, hablarle de tus cosas, por ejemplo, de tus síntomas, y que él te escucha bien. Si no hay esa química, si no hay esa conexión, búscate otro. Lo mismo, si tú vas a un entrenador físico y tú necesitas hacer ejercicio, pues tú buscas uno con el que tú sientes que conectes. Exacto, sí. Pero que no descartes porque tu primera experiencia no fue buena, no. Hay otras alternativas. Así lo mismo con los consejeros. Así mismo. Hasta con un abogado. Si tú vas a hablar con un abogado y tú ves que el abogado no te defiende bien, busca otras alternativas. No pienses, no generalices pensando que esta experiencia todas son iguales. Por eso te digo que es un don, porque a la oficina pueden llegar personas con unos casos sumamente extraordinarios que yo digo, yo no sé por dónde voy a coger este caso ni por dónde voy a empezar. Ok. Y sin embargo, haciendo las preguntas correctas o teniendo información o tal vez llenando algunos papeles, algunos ejercicios, pero dejando que la persona se exprese en lo que ha sido su vida, me prepara para con las preguntas correctas. Claro. Para ayudarme por dentro a ir montando el esquema de lo que está sucediendo y hacer una historia de lo que me está diciendo detrás de sus palabras. Claro. Para luego entonces traérselo a la persona y decirle, ¿es esto lo que me estás diciendo? Lo único que se lo pongo en un tono psicológico, emocional, Claro. que está detrás de lo que me está diciendo. Y la efectividad de esa técnica y los resultados que he tenido, ya llevo 33 años en esta, Wow. ha sido, las experiencias son espectaculares. Por eso es que la experiencia de psicología me fascina y amo lo que hago a pesar de que es bien drenante, pero es que los resultados son espectaculares, Claro. son preciosos. Mencionabas que después muchas personas, como mencionaste, que ¿verdad? Se acercan de ti y especialmente, por ejemplo, los varones vienen con estas barreras y estos temores, estas inseguridades, que las esconden, ¿verdad? Es inseguridad, pero lo demuestran como que es todo lo contrario, como que es fortaleza y eso. Pero también pasa con muchas otras cosas en la vida que tú empiezas a ver tu vida con el marco de referencia de tu pasado. Sí. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, para un niño, para una niña de 15 años, que tiene que estudiar un semestre adicional en su escuela, por ejemplo,
6 meses, como que 6 meses. Obviamente tú comparas 6 meses de tu vida contra 15 años, la proporción es bien marcada, ¿verdad? Pero si tú ya uno tiene 40, 50 años, dicen, tienes que esperar 6 meses, tú sabes, 6 meses. El marco de referencia, ¿verdad? Pero entonces ese marco de referencia, como te mencioné, si llevamos 40 años viviendo la vida de una manera y de repente tenemos que hacer un cambio, es más difícil. Sí, mientras más años pasan, incluso la sanidad no, el querer buscar ayuda y cambiar de acuerdo a la verdad que reciba es mucho más difícil mientras los años siguen pasando. Claro, por eso ve el caso, ¿verdad? El estereotipo de la señora que ya es anciana y es cada vez más difícil por su personalidad. Porque la manera en que, ¿verdad? Cada vez que nosotros nos encerramos más, mientras más tiempo pasa, más nos encerramos más, nos sentimos cómodos con nuestro entorno, con nuestra personalidad. Y nuestros mecanismos de defensa se perfeccionan. Sí. A mí una frase que yo odio es cuando dicen, yo soy así, breguen con eso. ¿Verdad que sí? Sí, entonces eso suena bonito porque suena como que yo me acepto tal como soy. Y realmente no es así. Aunque le haga la vida a cuadro a los demás. Sí, simplemente no es aceptación, es como que una comodidad de que no venga a molestarme, déjame tranquilo, no quiero ni siquiera tocar ese asunto. Hablando sobre eso, sobre cómo uno puede empezar a considerar un cambio cuando el tiempo está en contra de uno, porque, ¿verdad? Todo lo acumulado se vuelve difícil. Yo creo que comienza con una amistad. Ok. O una crisis. Generalmente las crisis son las que nos llevan a decir, ya yo no puedo. Y te había mencionado que las mujeres son más dadas a buscar la consejería, pero generalmente es porque ya están en una crisis donde no pueden con su vida. Ok. Y pues necesitan hablarlo con alguien. Y no quieren que ni la mamá, ni la tía, ni la vecina, ni la gente de la iglesia se entere de lo que está sucediendo, pues entonces necesitan a alguien que te llene un papel de confidencialidad, claro, donde no va a salir de aquí lo que está pasando. Claro. Y se permiten entonces ser vulnerables para decir, ya, o sea, no sé qué más hacer con mi vida. Claro. En el caso de las crisis, hay otra área también donde hay personas, tal vez entre los 20 y tantos y antes de los 40, Ajá. que quieren ser mejores personas. Ok. Y entonces van a la consejería no necesariamente buscando sanidad, sino un coach. Claro. Un llévame de la mano, dirígeme, disipúlame, críame en cierta manera, porque es que no he tenido con quién hablar, nadie me ha ayudado. Quieren que sea un GPS, que lo lleve paso a paso. Porque he caminado sola, he metido la pata muchas veces y no tengo dirección y necesito a alguien con sabiduría, con conocimiento que me diga cómo yo salgo de esto y cómo cambia mis muñequitos para mejor. Claro. Y esa etapa de los 20 y tantos a los 40 es bien bonita por la transformación que va ocurriendo, porque la persona entra a un proceso de sanidad, pero no desde la crisis, sino del desarrollo personal. Claro. Y están mucho más abiertos a recibir lo que sea que tengas que decirle. Y sobre todo porque al sanarse más rápido, porque toman decisiones más efectivas, más rápidas también. Su medio ambiente empieza a cambiar porque ellas cambian. Claro. Todo su entorno empieza a cambiar, le cogen confianza a la terapia y al proceso y continúan. Y a veces puede terminar unas sesiones, ponle 6, tal vez 10, donde ya tienen los pies firmes en algún sitio, pero vienen entonces para mantenimiento. Claro. Cada tanto tiempo necesito hablar con alguien. Y me llaman y nos sentamos a hablar de la vida, de situaciones. Si hay que trabajar algo, si hay que sanar algo, se trabaja. Si no, pues es simplemente reenfocarlos en principios de vida, en decisiones que tienen que tomar para que puedan seguir caminando por su cuenta. Ahí es bien importante muchas veces que tú tienes que entender que las personas que te rodean pueden fomentar un proceso de crecimiento o un proceso de deterioro en tu vida, ¿verdad? Así es. A veces que, por ejemplo, hay veces que uno tiene como que rechazar a personas, aún personas cercanas, familiares de la vida, porque son personas que no están aportando, ¿verdad? Y yo creo que entender esa realidad es un paso muy importante en la vida de cualquier persona.
de reconocer de que tú, las personas que te rodean te pueden apoyar o te pueden empujar a donde tú no quieres ir. Y entonces ese proceso de tú empezar a velar quiénes son las personas que están ahí a tu vida. Por eso es que, por ejemplo, vemos el caso de las personas que se van a un proceso de rehabilitación o se van a una clínica a recuperarse de algo, pero cuando regresan a su entorno, si todo está igual, va a pasar. Sí, nos quedamos con las personas tóxicas. Sí, y entonces eso, muchas veces, muchas personas, si no tienen amistades, amigos que puedan aportar a su vida cosas de valor, Ujú. pues entonces terminan buscando en un consejero lo que necesitan, porque y hay personas que hay personas que tienen amigos que simplemente con hablar con sus amigos logran esto, ¿verdad? Sí. Y tú sabes que ahora que tú traes eso, tengo un caso bien interesante de una persona ya casi en los 50 años, una mujer Ujú. en los 50 años, donde su vida ha sido difícil por diferentes razones. Y en esta última cita que estábamos hablando, le decía, tú necesitas amiga, tú necesitas hacer algo por ti misma, para ti Claro, misma, pero también necesitas amiga en la que tú puedas ver que no todo lo malo te está pasando a ti, sino hay gente que también le pasan cosas malas. claro, claro. Me dice, a mí se me hace muy difícil tener amiga y hacer amiga y mantener amiga. Y después, chica, lamentablemente vas a tener que seguir viniendo a terapia, porque si el único espacio que tú tienes para hablar es este y desahogarte, pues será la terapia. Es que esa parte de buscar un grupo de amigos, por ejemplo, mira cómo es el proceso de cuando uno tiene amigos, ¿verdad? Cuando uno es niño, uno está en la escuela, ¿y qué es lo más que hay en la escuela? Gente de la misma edad de uno. Uno está en un salón de clases que hay 20, 30 niños de la misma edad. Sí. O sea, socializar es bien fácil en esa parte. Después entras a ese grupo va cambiando, entras a escuela superior y ya no, tal vez no sean los mismos, pero vas cambiando. Llegas a universidad, otra cosa, pero dejas de estudiar, empiezas a trabajar, tu ciclo se va cerrando, ¿verdad? Así es. Y en algún momento te das cuenta que en el trabajo, profesionalmente, esas personas están ahí, pero es porque comparten un interés profesional, punto, nada más. Y en algún momento tú tienes que buscar, crear los espacios para que se dé eso. En el caso de la mujer que mencionaste, pues tienes que buscar dónde ir a, a sitios que tú puedas conseguir amistad. En una barra tal vez no lo puedas hacer, Ujú. pero tal vez en una iglesia, Sí. o tal vez en un grupo cívico, a veces en un club. Yo pertenezco al club Toastmasters y para mí Toastmasters es bien importante porque me da espacio para compartir, socializar con otras personas que hay una afinidad en ciertas cosas, ¿verdad? O asimismo, por ejemplo, hay personas que dicen, mira, a mí me gusta, pues mira, hay grupos de acampadores o grupos de gente que tienen diferentes pasatiempos. Y tú empiezas a buscar en esos espacios la posibilidad esa. O sea, sí. Yo creo que una de las cosas que sucede con la mujer puertorriqueña particularmente es que se dedica a su casa, a su marido y a sus hijos. Y se va perdiendo ese círculo de amistades si no se ha conservado a través del tiempo. Sí. Y nos enfocamos entonces en la casa, en estar en casa cuando llegue mi marido, etcétera. Tal vez los millennials lo miran de una manera diferente, pero así era la estructura. Y salir no se veía bien si no era con mi esposo, porque entonces si no mi esposo me va a pedir también salir solo y como que yo no Sí, quiero sí, eso. Y las competencias, el compararse con la amiga y con la otra, lo que ha logrado y lo que yo no he logrado, también eso puede traer un Y cuando ocurre aspecto. algún cambio, entonces por ejemplo, si se dedican a la crianza de sus hijos ya no están de repente. Y aquí ocurre lo que le llaman el nido vacío. Se quedan solitas, Y de repente, con un yo, par de libras encima. sí, yo he visto personas, pues, estamos hablando de mujeres, ¿verdad? Que de repente es que hasta se desconectan de todo, hasta de la cultura. Ya no ven películas, porque las películas que tienen que ver son las películas para sus hijos. Sí. No escuchan música, no escuchan ni noticias, porque su centro de atención se vuelven sus hijos. Y entonces, Y lamentablemente cuando se divorcian, entonces que van al gimnasio, entonces se compran ropa nueva, entonces van al beauty, todo lo que pudieron haber hecho para tal vez incluso mantener a su matrimonio, dedicarse a ellas mismas y tener un espacio para ellas mismas, creo que hubiera sido
hubiera sido fantástico para la relación en saber de que somos dos individuos Claro. que nos amamos y compartimos, pero mantenemos una individualidad donde yo me siento bien conmigo misma, te voy a tratar bien a ti, Claro. por consecuencia. Claro, claro. Si tuvieras que darle algún consejo a alguna persona que digamos sobre 40 años, que dice, "Ay, yo quiero empezar a buscar algo en mi vida, no sé qué es, pero es que llevo tanto tiempo haciendo esto". ¿Cuáles son los pasos que tú entiendes, tú después puedes identificar y señalar a una persona para que empiece a considerar cambiar cosas en su vida? Primero que nada, tiene que detener el tren de vida que lleva y darse tiempo para escuchar las voces que están allá adentro que le están diciendo algo no está bien, Claro. en lugar de llenarlo con actividades y con cosas o con relaciones que no funcionan. Ujú. El atreverse a escucharse a uno mismo es bien difícil, especialmente cuando la voz interna te va a decir, tú no estás bien y necesitas ayuda, Sí, sí, sí. sea hombre o sea mujer. Pero es el primer paso para decir, yo necesito ayuda, necesito hablar con alguien, vamos, necesito hablar con alguien. Claro. Y hacer un screening de los profesionales que están disponibles para, como tú dices, intentar este y el otro hasta que llegue a ese o a esa que me llega al corazón, Ok. con quien yo puedo ser transparente. Y escuchar lo que la otra persona tiene que decir. A lo mejor te puede decir que tienes un potencial espectacular que no has desarrollado. A lo mejor te va a decir que tienes unos sueños que no se han hecho realidad y tú lo sabes. Y a lo mejor te dice que hasta cree en ti cuando tú no crees en ti misma o en ti mismo. Claro, claro. Y a veces necesitamos ese brazo y ese hombro que vea algo bueno y positivo en nosotros para decir, tú sabes que yo le voy a meter mano a mi vida. Claro. Si tú me ayudas y no me sueltas en el camino, yo le voy a meter mano. Y a mi ahí, vida. y como tú mencionas, ahí uno puede pensar, pero es que hay un psicólogo cuesta, pero mencionaste que hay iglesias, hay organizaciones que dan consejería, programas de consejería que son gratis, ¿verdad? Sí. Alternativas, hay que buscarlo, hay que buscar la ayuda. Si no buscas, no va a aparecer. Y por otro lado, ¿cuánto te cuesta una maestría? ¿Cuánto te cuesta un doctorado? Sí, Que sí. no tienes beca y tienes que sacarlo de alguna manera. ¿Cuánto tú te amas y cuánto vale el futuro tuyo? Claro. Y la sanidad mental que tú puedas tener y la paz interior que tú puedas tener? ¿Cuánto tú vales como para invertir en ti misma sabiendo que las decisiones que vayas a tomar en ese proceso te van a llevar a mejores relaciones, a mejor futuro, a mejores sueños, a paz interna sobre todas las cosas, a no tener que estar tomando pastillas Sí. y a dejar el psicólogo un día de esto? Esto no es perpetuo, no es una para perpetua. siempre. Mencionaste hace un momentito que uno tiene que escucharse a sí mismo, pero hay veces que ya el cuerpo está gritando, como mencioné. Entonces van a los médicos, se llenan de pastillas. Sí, la presión está alta, Exacto. la ansiedad, todo Sí. eso. Entonces el estómago, entonces la tiroides, entonces el dolor de cabeza, entonces la migraña, y se pasan visitando todos los médicos versus ir a encontrar paz interna Claro, para que claro. todos los órganos se pongan en su Claro, sitio. que entonces ese costo de un buen consejero no es un gasto, es una inversión. Déjame decirte, no es por nada, pero mi experiencia me dice que un buen consejero, un buen psicólogo, te puede atender, si sabe lo que está haciendo, 6, 10 citas máximo. Claro. Esos son, ponle 10 meses, una vez al mes, como mucho, como bien lejos. Ujú. Algo tiene que suceder en tu vida en esas 6 o en esas 10 citas. Claro, Lo claro. demás es mantenimiento. Claro, claro. Haces un presupuesto para eso, en el caso de que el psicólogo no tenga plan médico, ¿verdad? Haces un presupuesto para eso y te dedicas que en 10 meses tú te vas a dar la oportunidad de 10 meses hasta un año, dependiendo de cuán terrible sea la vida. Y los resultados los vas a ver por el resto de tu vida. Claro. No, y yo, en mi experiencia que con psicólogos, es que no es tan solo la visita, es que te dan tareas y te dan asignaciones. Así. Y tú tienes que seguir, ¿verdad?, haciendo tus cosas fuera de la oficina, fuera de la visita, de la consulta. La experiencia de la paz mental que uno adquiere, la estabilidad,
y cómo los sueños empiezan a despertar y empiezas a lograr cosas que jamás pensaste. Como te digo, yo juraba que estar casada y tener un bachillerato, eso era el resto de mi vida hasta que la muerte nos separe. Y sin embargo, mi vida dio un giro 180 grados, que todavía estoy cerca, bien cerca de los 60. Estoy llegando, pero yo digo, mi vida no ha empezado todavía. Claro, claro. Todavía no ha empezado. Así que, ¿qué puede esperar una de 40, de 35, de 25 si Claro. empiezas ahora? Claro. Y es reconocer que siempre hay espacio para crecer. Así. Y entonces siempre, si hay algo para aprender, si hay algo para crecer, pues mira, siempre hay una razón para uno levantarse y hacer otras cosas. Además, si tienes la mente fuera de sí, ¿cuánto vas a lograr? No vas a lograr mucho. Claro, claro. Hay un dicho que dice, cuida tu corazón, porque de él mana la vida, sobre Claro, todas las cosas. claro, Es claro. un verso bíblico. Y lo que está hablando es, cuida tu mente. Claro. Si tu mente se va a 17 o brinca a pastos verdes, en la demencia, en el Alzheimer o en lo que sea, en la locura, como quieras llamarle, no vas a ser productiva para nada. Claro. Vas a estar a expensas de las pastillas, de los psiquiatras, de los psicólogos, No eres productivo ni, de los ni, hospitales psiquiátricos. ni en tu trabajo, ni eres efectivo con tu familia, ni en tus relaciones, ni nada. Pues claro. Así que si ordenas el coco, si ordenas la cabeza, si ordenas tu mente, los resultados son espectaculares. Nora, si tuviéramos que hablar de algún libro, algún adiestramiento, algún mentor en tu vida que tú dices que cambió para bien tu vida, ¿qué pudieras mencionar? Yo puedo comenzar hace 30 y pico de años atrás con el libro Por favor, ayúdame a cambiar, del doctor Mario Rivera Méndez. Okay. Y yo creo que está fuera de circulación ya, pero fue uno de los primeros libros que leí para empezar a reconocer mis miedos, las inseguridades y los corajes que tenía guardado en mi corazón y empezar a tomar pasos hacia la liberación de toda esa área. Hace poco, a través de los años, estuve leyendo los libros de John Maxwell, Okay. que saben que entre coaching y liderazgo, Sí, y sí. uno y otra vez hablando de aprender a tratar con la gente, Ujú. y obviamente Dale Carnegie, con cómo Obviamente, hacer el clásico. amigos. Sí, sí. Ese es bien livianito, por ahí empecé. Pero con John Maxwell fue un libro detrás de otro para aprender liderazgo y aprender negocios, aprender a negociar y aprender a desarrollarme yo también como líder y aprender a trabajar con los seguidores para que no fuera Claro, todo yo. claro, claro. Y sobre todas las cosas, la Biblia. Qué bien, qué bien. Nora, y las personas que quieren conocerte más o quieren contactarte, ¿dónde te pueden conseguir? Pueden llamarme al 787-479-2282. Es mi teléfono personal, pero también para la consejería. O me pueden también acceder a la página en Facebook Mujeres con una Misión Puerto Rico, Mujeres con una Misión Puerto Rico, donde también hago diferentes charlas y escritos, artículos relacionados generalmente a la sanidad interior o asuntos de la mujer. Gracias por la invitación. Y sin más que añadir, nos encontraremos en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima. Gracias a la doctora Nora Mújica por compartir con nosotros esta excelente conversación para este episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Si tienes alguna idea, algún comentario, alguna historia que piensas que sería interesante compartir en un episodio de nuestro podcast, puedes escribirme a la dirección info@cristobalcolon.net. Te repito, la dirección de correo electrónico es info@cristobalcolon.net. Y sin más que añadir, nos encontraremos en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.